Muy buenos días chicos, bienvenidos nuevamente a esta clase virtual del curso de comunicación competencia lingüística, llamado también con el nombre de gramática. Les habla el profesor Edison Takuri Cabrera y el día de hoy vamos a entrar a este tema muy interesante y clave para aprender a tildar correctamente las palabras: el acento o la acentuación o las normas generales de acentuación. Comencemos entonces. Para esto primero vamos a tener que definir qué es el acento. ¿Y qué es el acento? Es la mamá. ¿Qué quiere decir la mamá? Muy bien, es la mayor y la máxima. La máxima prominencia, la máxima intensidad, fuerza, eminencia, altura, relieve y tensión de voz en una sílaba dentro de una palabra. Muy bien, no olvides que el concepto más utilizado, más usado dentro de este tema es que es la mayor fuerza de voz que se da dentro de una sílaba. Pero muy bien, tienes ahí todos los conceptos para que tengas un conocimiento más amplio. Veamos en el ejemplo, tenemos aquí la palabra arbolitos. Muy bien, nos damos cuenta en este caso que la mayor fuerza de voz, la mayor eminencia, la mayor prominencia, intensidad, la tenemos en arbolitos. Muy bien, tenemos más fuerza de voz. Ahí tenemos a la sílaba tónica y todas las demás vienen a ser las sílabas átonas. Muy bien, no olvidemos también que existen otro tipo de conceptos más elaborados y más técnicos sobre este tema, como por ejemplo decir que el acento es un rasgo prosódico. ¿Qué quiere decir que el acento es un rasgo prosódico? Primero que nada, la ciencia que lo estudia lleva el nombre de prosodia. Por eso justamente lleva el nombre de rasgo prosódico, ¿sí? Rasgo prosódico, llamado también con el nombre de fonema. Muy bien, vamos entonces ahora con los tipos de acento, los tipos más utilizados por lo menos dentro de la acentuación general. Antes de empezar es importante saber esto. Muy bien, existe un acento prosódico, ¿sí? Y existe un acento ortográfico. ¿Qué es el acento prosódico? Muy bien, está subrayado la sílaba pro por la siguiente razón, porque el acento prosódico se pronuncia, solamente existe en el plano de la pronunciación. Existe en el habla, se percibe auditivamente, ¿sí? Entonces todas las palabras que no llevan tilde tienen acento prosódico. Por ejemplo, la palabra acento, la palabra intensidad, la palabra fuerza y otras palabras, la palabra carro, la palabra mesa, tienen acento prosódico, porque solamente lo nombramos a través de la pronunciación y lo percibimos auditivamente. Muy bien, ahora vamos con el acento ortográfico. Muy bien, su propio nombre lo dice, es eminentemente gráfico. ¿Y cómo se grafica? Es un acento totalmente visual. Entonces, no olvidemos entonces de que el acento ortográfico se puede visualizar, se puede ver, se puede observar, ¿sí? Y se grafica a través de la tilde, la rayita oblicua, la vírgula o la virgulilla, ¿sí? Y esto pues es fácil de darse cuenta. Por ejemplo, la palabra máxima tiene acento ortográfico, la palabra, por ejemplo, tensión tiene acento ortográfico, etc. Todas las palabras que tienen tilde tienen acento ortográfico. Entonces, no olvidemos, por favor, que una gran cantidad de palabras en el español tienen acento prosódico, pero solo algunas tienen acento ortográfico. Veamos entonces más detalles sobre esto de la acentuación. Vamos a ver ahora, vamos a conocer las normas de acentuación. Para esto es importante ubicar las palabras de acuerdo a su posición del acento. Si mi palabra, por ejemplo, tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿sí? Última sílaba, entonces es una palabra aguda. Si mi palabra tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, es una palabra grave. Si mi palabra tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, es una palabra esdrújula. Y si mi palabra tiene la mayor fuerza de voz en la trasantepenúltima, es una palabra esdrújula. A esto le llamamos el famoso sega, ¿sí? Ahí tenemos el sega: aguda, graves esdrújulas y sobre esdrújulas, de acuerdo a la posición del acento y en este mismo sentido. Muy bien, no olvidemos que las normas de acentuación dicen lo siguiente. Dice, si mi palabra es una palabra aguda y termina en N, S o en cualquier vocal A, E, I o U, automáticamente esta palabra se tilda. Así es, si tú encuentras una palabra aguda que termina en vocal o N o S, automáticamente se tilda. Y las palabras graves, dice ya también así, esta es la norma. Si termina en cualquiera, puede terminar en cualquier cosa, ¿sí? En lo que tú quieras. Pero hay peligro, o sea, ¿qué quiere decir? Que no se tilda cuando ya también terminen N, S o vocal. Si nos vamos dando cuenta, ambas, las graves y las agudas, lo primero que tenemos que hacer, tenemos que observar en qué letra termina.
Depende en la letra que termine, estas se van a tildar o no se van a tildar. Muy bien, lo cual es completamente sencillo y elemental en las esdrújulas y sobresdrújulas. Absolutamente todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas se tildan. Muy bien, veamos entonces ahora más tipos de palabras según el acento. Aquí tenemos nuevamente el sega. No olvidemos que las agudas, tenemos ahí la A de agudas, la G de graves, la E de esdrújulas, la S de sobresdrújulas. Este es el nombre más conocido, más popular, el que posiblemente hemos aprendido inclusive desde la primaria. Pero también técnicamente tienen otros nombres muy modernos, inclusive con los que son estos nombres los utilizados dentro de los exámenes de admisión. A las agudas le llaman con el nombre de oxítonas, a las graves con el nombre de paroxítonas, a las esdrújulas con el nombre de proparoxítonas, a las sobresdrújulas con el nombre de preproparoxítonas. Muy bien, ahora profesor, me marea esto, parece un trabalenguas. Para que te des cuenta de que las agudas llevan el nombre de oxítonas. Muy bien, este es un truquito. Paroxítonas. Las esdrújulas, proparoxítonas. Solamente unes unas letras con otras. Y la otra, preproparoxítonas. Muy bien, así entonces es una manera más sencilla de grabarse los otros nombres más técnicos de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. No olvidemos también que la posición del acento puede estar en la última, las agudas, graves, penúltimas, antepenúltimas y tras antepenúltimas. Esto también tiene su truco. Tras, ante, penúltima. Las agudas últimas, las graves penúltima, las esdrújulas antepenúltima, las sobresdrújulas tras antepenúltima. Muy bien, son algunos truquitos que solamente te los voy a dar yo. Muy bien, vamos a ver entonces ahora estas palabras. Tenemos aquí, por ejemplo, la palabra menú. La palabra menú lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Menú. Muy bien, es una palabra aguda. Ahora le aplicamos la norma. Nos preguntamos, no olvidemos que las agudas y las graves tenemos que preguntarnos en qué letra termina. En este caso, termina en una vocal. Y si termina en una vocal, automáticamente se tilda. Muy bien, por esto la palabra menú está tildada. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Tenemos la palabra café. Café es una palabra aguda, lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Ahora nos preguntamos en qué termina. ¿Termina en una vocal? Muy bien, las agudas si terminan en una vocal, tilde. Lo tildamos. Muy bien, tenemos la palabra ciudad. Ciudad también es una palabra aguda. Pero nos fijamos en qué termina. Termina en la consonante D. No termina en N, no termina en S, ni tampoco en ninguna vocal. Por lo tanto, la palabra ciudad no se tilda. Muy bien, así le aplicamos la norma a todo. Veamos ahora con las palabras graves o llanas. Muy bien, tenemos la palabra árbol. Árbol. Muy bien, es una palabra grave. ¿Sí? Muy bien, porque lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Ahora nos preguntamos en qué letra termina. Termina en L. Muy bien, recordemos, ¿dónde había peligro? Había peligro solamente cuando terminaba en N, en S o en vocal. En este caso no hay ninguna de estas. Entonces no hay peligro, es libre. Lo podemos tildar porque termina en cualquier cosa menos en N, S o vocal. Muy bien, por eso la palabra árbol automáticamente lleva tilde. Veamos el siguiente ejemplo, carro. Muy bien, aquí tenemos una palabra grave y termina en vocal. Uy, tenemos peligro, peligro, peligro. Automáticamente no se tilda. Veamos ahora con el siguiente ejemplo, viudo. Tenemos dos sílabas. ¿En qué termina? En una vocal, definitivamente no se tilda. Lo cual va a ser completamente sencillo con las esdrújulas y sobresdrújulas. Número, médico, cómetelo, tómatelo, trágatelo. Muy bien, todas estas palabras automáticamente siempre se tildan. Así es que aquí es absoluto esta afirmación. Muy bien, veamos entonces más detalles sobre esto de la acentuación y con esto vamos a terminar este video tutorial. Acentuación de compuestos. Muy bien, ¿qué son las palabras compuestas? Primero que nada, están compuestos por dos raíces, por eso se les llama palabras compuestas. Y las palabras compuestas se dividen a su vez en unidas con guión, unidas sin guión y las palabras compuestas adverbializadas. Te explico. Unidas con guión, tal como su nombre lo dice, unidas sin guión, no están unidas con un guión, y adverbializadas aquellas palabras que terminan en mente. Para que sea una palabra adverbializada, no olvides que tiene que haber un adjetivo más mente. Listo. ¿Cómo tildamos este tipo de palabras? Facilísimo. Las unidas con guión, no te preocupes absolutamente de nada. Si cada palabra lleva tu tilde, le pones. Si no lleva, no le pones. Y punto. Por ejemplo, la palabra político lleva tilde por acentuación general, la anterior explicación.
entonces le pones su tilde. Tenemos aquí económico, también lleva tilde y le pones su tilde. Ítalo lleva tilde, le pones su tilde. Francés no lleva tilde, no le pones su tilde. Teórico lleva tilde, le pones su tilde. Práctico lleva tilde, le pones su tilde. No olvides, aplícale normal, como si fuera una palabra común y corriente. Muy bien, ahora vamos con las unidas sin guión. Aquí tenemos solamente un detallito que considerar antes de tildar este tipo de palabras. Veamos entonces, tenemos aquí la palabra balonmano. Muy bien, está unido de balón y mano, es una sola palabra. Muy bien, no te olvides, norma, la primera palabra, la primera raíz pierde su tilde. Por ejemplo, la palabra balón, así solita, aisladamente, lleva tilde. Pero como la regla me dice no lleva tilde, las primeras pierden, no me interesa si balón lleva o no lleva y punto. Muy bien, ahora lo que tengo que hacer, tengo que poner la mayor fuerza de voz en la siguiente palabra. Balonmano es una palabra grave que termina en vocal. Por lo tanto, ¿se tilda o no se tilda? No se tilda. ¿Sí? Muy bien. Puedo también separarlo como si fuera una palabra común y corriente. O sea, como si fuera cualquier palabra. Por ejemplo, don Juan. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra don Juan? Digo, don Juan. Tiene 2 sílabas. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Don Juan. Es una palabra aguda. Muy bien. Si es una palabra aguda y termina en N, muy bien. Efectivamente, sí se tilda. Ahora vayamos con esta palabra arcoíris. Muy bien. Arcoíris. Muy bien, recordemos que aquí tenemos un caso de hiato acentual. ¿Por qué? Porque tiene mayor fuerza de voz en la vocal cerrada. Entonces esta palabra, por lo tanto, lleva tilde. Veamos ahora los siguientes ejemplos. Muy bien, ahora vayamos con las adverbializadas y sus ejemplos. Fácilmente, teóricamente, velozmente. ¿Cómo tildo esto, profesor? Muy bien, facilísimo. Has de saber, imagínate que la mente no existe. Desaparécelo del mapa, sácalo de ahí. Ahora solamente le aplicas la norma a la palabra fácil, a la palabra teórica, a la palabra veloz, aisladamente. Entonces, solamente le aplicamos a la palabra fácil. Pregunta, ¿cuántas sílabas tiene la palabra fácil? Fácil, tiene 2 sílabas. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Fácil, es una palabra grave. Una palabra grave que termina en L, ¿se tilda o no se tilda? Muy bien, efectivamente, la palabra fácil que termina en L se tilda porque no hay peligro. Solo hay peligro en las palabras graves cuando terminan en N, en S o en cualquier vocal. Y entonces la palabra fácil sí se tilda. Vayamos con el siguiente ejemplo. Teórica. Teórica. Separado en 4 sílabas. Ahora, veamos qué tipo de palabra es. Aguda, grave, esdrújula. Correcto. Es una palabra esdrújula, por lo tanto, lleva tilde. Veloz. Es una palabra aguda que termina en Z. Entonces, no se tilda. Así de sencillo es tildar palabras compuestas, así es que, como dicen en el verbo popular, en el verbum populum, ¿sí? No te hagas faltas, simplemente es sencillísimo de entenderlo. Muy bien, hasta aquí este video. No se olviden, por favor, de que cualquier duda e inquietud me lo pueden hacer saber a través de los comentarios. Muy bien, chicos, chao, nos vemos en el próximo video.